Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nos encontramos aquí con el señor Gerardo Pacheco, el cual nos va a platicar acerca de su trayectoria en este género musical y también nos va a platicar acerca sobre lo que significa este género musical, el cual es el danzón. Así que con mucho gusto estoy aquí con usted, señor Gerardo Pacheco. Ahora sí que le cedo la palabra. Ahora sí que le cedo la palabra y platíquenos sobre su trayectoria, sobre lo que es el danzón. ¿Qué significa el danzón para usted? Fíjense que al hablar de trayectoria, no podemos dejar de hablar de lo que es el impacto social desde su creación de este género musical denominado danzón. Cabe mencionar que es un género musical que nos legan los cubanos, una fusión que se hace en Cuba, y en el año de 1879 se estipula el primer danzón a las alturas de Simpson. Esto porque la persona que lo creó vivía en ese lugar de allá de Cuba. Entonces Miguel Failde toma como inicio, reúne los elementos, aunque allá había vestigios antes de 1879, pero bueno, reúne esos vestigios y presenta en el Liceo de Matanzas 4 danzones. El primer danzón, que se llamó A las alturas de Simpson. Después presentó, que regularmente la historia no lo menciona, presentó Ingratitud, Quejas y Delirio. En ese orden fue presentando los danzones, pero lógicamente toma como trascendencia A las alturas de Simpson. Y fíjate que en ese mismo año casi, por la gran cuestión de mercaderes, nos llega a la bella Mérida. En Mérida, por la gran afluencia de comercial, casi llega en el mismo año, aunque no tiene la repercusión para desarrollarse de momento. Bueno, pero 4 años después, 3 años después, empieza a tomar, y los músicos mexicanos empiezan a tomar las partituras que venían en piano. Venían en las cajas de tabaco, en la parte de arriba. Cuando abres una caja de tabaco de madera, Sí, claro. Ahí estaban las partituras a piano de los músicos cubanos, y los músicos mexicanos empezaron a transportar. ¿Qué es transportar en el ámbito musical? Empezaron a crear, empezaron a poner los instrumentos que prevalecían en México. ¿Por qué? Porque eran los metales, eran trompetas, saxofones, trombones, figle, o sea, ese tipo de instrumentos empezaron a tomar evolución en México, no olvidándose de la flauta, del violines, que era el original que se presentaba en Cuba, ¿no? La charanga. Sí, claro. Siendo todo ese elemento, en México empieza a trascender, llega a Veracruz como 5 o 6 años después, te estoy hablando de 1879, no llega de forma inmediata, llega a Veracruz y empieza a generar los músicos veracruzanos, autores, empezaron a componer eso que recibían de la bella isla de Cuba. Es por eso que el danzón mexicano se amalgama de otros instrumentos, especialmente metales. ¿Por qué? Porque no había muchos flautistas, no había muchos violinistas, que eran los elementos principales del danzón, tipo charanga, ¿no? Lo original. Así es. Y entonces empieza la gran evolución. Lógicamente, el desarrollo, el impacto social en Veracruz, por la similitud de clima, de su gente, del barrio, de la esencia de Veracruz también, tiene que ver mucho con La Habana. Y bueno, es ahí donde tiene esa evolución, y verdaderamente se crea pues una adicción a ese tipo de género, como el danzón, porque llegaron otros géneros musicales. Te puedo hablar, por ejemplo, del chuchumbé. El chuchumbé era un género musical con movimientos laxivos que llegó en su momento, pero que fue prohibido, por ejemplo, en Veracruz. En Veracruz, como en México, fue prohibido por esos movimientos laxivos que lógicamente en aquellos tiempos
Si nos espantamos con la alambrada muchos años después, imagínate, era una cosa frenética a puro ritmo de tambor, ¿no? Y fue uno de los géneros musicales prohibidos. Y empezaron a evolucionar, ya después llegó el son, llegaron los elementos de fusionar el son con el danzón y empezaron las grandes creaciones, ¿no? Ya después las danzoneras como Acerina, como la de los Chinos Ramírez, tomaron una trayectoria muy importante y le dieron otro escaparate al danzón, ¿no? No olvidando que las raíces netamente eran cubanas, ¿no? Y en Veracruz el impacto social crece rápidamente. ¿Por qué? Porque lo adoptan las bandas militares, las bandas de música que eran grandes, de 30, 40 elementos, que tocaban danzón y empezaron a tocar danzón en el Zócalo Plaza de Armas. Tocaban no nada más danzón, tocaban obertura, tocaban otros géneros, baladas, marchas, sobre todo marchas, que eran lo que se estipulaba. En el Malecón hubo un escenario en su momento, que hay unas fotos por ahí en el museo, te lo recomiendo, el Museo de la Ciudad, donde están situadas las bandas y tocaban 1 o 2 danzones. Y ahí te va otra anécdota muy importante. Cuando esto pasa, hay un bando de buen gobierno. Y en el Zócalo, cuando tocaba la banda de música, pues tocaban cha-cha-cha, tocaban mambo, tocaban paso doble, tocaban un danzón si acaso. La gente comenzó a bailar. Sigifredo Alcántara, Natalia Pineda Burgos, ya afinados todos, empezaron a observar que bailaba la gente. Pero había un bando de buen gobierno que estipulaba el ayuntamiento, que todo el que hiciera desorden en la vía pública era encarcelado. Y bailar en esos momentos, en aquel tiempo, era desorden público. Entonces, muchos se atrevieron a bailar como Sigifredo, como Natalia, y tenían que pagar la multa administrativa, que eran 99 pesos con 90 centavos. Así que si bailaban danzón o cualquier otro género en la Plaza de Armas, eran encarcelados de forma inmediata y ya tenías que llevar tu dinero para pagar la multa, ¿no? Pero afortunadamente, lógicamente, hubo un alcalde que tuvo esa fijación para